Amados, a 71 días de ha sido detectado oficialmente por primera vez un caso de coronavirus y con el cierre de negocios y la subsiguiente cuarentena a partir del 13 de marzo, hemos pasado todos por experiencias jamás vividos por nosotros. Podemos sentir el temor o miedo de muchas personas por ser contagiados con el virus. El temor de otros por la suspensión de sus contratos de trabajo
Otros, por el temor, por no contar con efectivo y por lo tanto no con los artículos de primera necesidad. U otros, por el futuro económico del país. Humanamente es entendible sentir temor o miedo en tiempo de una crisis. Tengo que confesarles que yo también sentí cierto temor o miedo al recibir hace 2 días por la noche una llamada telefónica de mi hijo desde Viena, Austria, comunicándome que mi nieto está con posibles síntomas de COVID-19 apenas 2 semanas antes de los exámenes finales para graduarse de la escuela secundaria. Recordando la promesa de Dios en Jeremías 33:3 y ese 3:3 pareciendo a un número de emergencia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi reacción inmediata a mi angustia fue orar, hablar con Dios. Y el Padre Celestial puso otra vez paz en mi corazón. Amados, el título del mensaje de hoy es Temor versus temor. Vamos a examinar a la luz de la palabra de Dios, primeramente, con 3 ejemplos, la palabra temor con significado miedo. El temor con significado de miedo es tan antiguo como la misma humanidad. Veamos en Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Todos sabemos a qué se refiere ese versículo. Después de la desobediencia y haber comido del fruto prohibido, inmediatamente se les abrieron los ojos a Adán y a Eva. Sintieron vergüenza porque estaban desnudos. Y Dios estaba en su huerto paseando y llamó a Adán. Seguramente Dios siempre tiene una voz apacible. Yo no creo que fue un grito, sino Dios es apacible, ¿verdad? Pero este temor, este miedo de Adán está causado por el pecado. A causa de la desobediencia, a causa de la caída en pecado, el hombre no ha podido presentarse ante Dios, quien es el juez justo, y menos resistir a su presencia. Trataron de esconderse, pero nadie puede esconderse de Dios. Dios es omnipresente, presente y omnisciente. Es en vano tratar de ocultar algo a Dios. Como segundo ejemplo, veamos en Mateo 14, en los versículos 28 al 30, la palabra de Dios nos enseña: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas,
para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Tenemos que recordar el contexto que el Señor los mandó hacia la otra orilla. Y ellos se encontraron con una tempestad a medio mar de Galilea. Jesús los vio en un monte orando en la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, y caminaba por las aguas el Señor para adelantarse. Y cuando vieron los discípulos a Jesús caminando sobre las aguas, pensaron, un fantasma, se asustaron. Estoy seguro que jamás han visto un fantasma, la Biblia no lo dice, pero yo no creo que hayan visto jamás un fantasma. Entonces, Pedro, como es su manera de ser, reta al Señor y dice, bueno, si tú eres verdaderamente el Señor, haga que yo camine sobre las aguas. Y ese caminar sobre las aguas es también una figura de nosotros estando en el mundo. La barca significa la iglesia del Señor, ese hogar donde estamos asegurados, como fue el arca de Noé. Lo únicamente es la arca Noé tenía una sola puerta y Dios la cerró. La puerta de la iglesia del Señor no está cerrada. Físicamente el edificio sí, pero la iglesia en cada uno de nosotros, porque de cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor, está abierto. Porque lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Entonces, en el caso de Pedro, vemos un miedo, un temor, a causa de su falta de fe. Él caminaba sobre las aguas mientras tenía su mirada puesta en el Señor. Al igual nosotros, debemos en toda aflicción, en todas las pruebas, en todo momento de crisis, como la situación actual de COVID-19, eso quiere decir en nuestras tormentas de la vida, mantener la mirada en Jesucristo, Señor nuestro. Y como tercer ejemplo, veamos en Juan 19, versículo 8. Y la palabra de Dios nos enseña ahí. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. En el caso de Pilato, vemos a un temor, un miedo de culpa. Todos tenemos que recordar que Pilato era la autoridad superior por parte del Imperio Romano en ese tiempo en Israel, en Jerusalén. Y él no encontró, como él mismo dice, culpa alguno para condenar a nuestro Señor. Pero sin embargo, él tenía temor a los judíos, a los fariseos, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, para que lo podrían tal vez indisponer ante el César en Roma y él perdería su puesto de autoridad. Y además, la esposa de él le comentó de un sueño sobre Jesús, de quién era y que no debe meterse en eso ni condenarlo. Por otro lado, la palabra de Dios habla de temor con connotación de reverencia. Y busquemos también 3 ejemplos bíblicos. Primeramente, veamos en Génesis 22, versículo 12.
y dijo, no entiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Recordemos todo, Dios Jehová ha prometido a Abraham de tener un hijo. Y lo tuvo. Y muy avanzado edad. Y Sara estaba infértil, estéril. Ya, por la edad también avanzada. Y al nacer Isaac, Dios Jehová pone una prueba a Abraham a dar a su hijo como sacrificio. Y él amarra su burro, agarra al muchacho, él tiene que cargar la propia leña para el holocausto, lo amarra, lo pone en el altar y cuando ya iba con el puñal en la mano, sacrificarlo, la mano de Dios lo aguanta. En el caso de Abraham, vemos a un temor, a una reverencia hacia Dios por fe. Porque Abraham tenía fe en la promesa, en el pacto que Dios ha dado a Abraham, como podemos comprobar en Génesis 12, en los versículos 2 al 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeron, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios iba a hacer una gran nación de Abraham. Dios iba a bendecir a Abraham. Iba a engrandecer a su nombre. No es que Abraham iba a hacer, sino ese pacto es de parte de Dios para con Abraham y toda la humanidad. Como segundo ejemplo, vemos Nehemías 5:15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. En el caso de Nehemías, vemos un temor reverencial a Dios también por su fe, pero por su fe también en las promesas de Dios, como lo podemos ver en el capítulo 1 de Nehemías, en el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, una oración, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías tenía todo su fe. Estaba convencido que Dios, Jehová, iba a guardar el pacto y la misericordia con todos que le aman, que le sirven y que guardan sus mandamientos. Y el último ejemplo, amados hermanos, del temor reverencial, vemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El temor reverencial de Job se pasa en la vida de él, una vida consagrada a Jehová Dios. Y lo comprobamos con el versículo 5, en el mismo capítulo 1 del libro de Job.
Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Acuérdense que ellos hicieron fiesta cada uno de los hijos con toda su familia en su cumpleaños. En ese contexto, él santificaba y enviaba, ¿verdad? Y se levantaba entonces el día siguiente para ofrecer holocausto por sus hijos. Qué padre más amoroso, ¿verdad? Siempre pendiente y preocupado por sus hijos. Pero vemos también que Jehová Dios mismo reafirma que Job es su siervo. Versículo 8 del capítulo 1 del libro de Job. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como aplicación o enseñanza, hermanos, la pregunta es, ¿cómo puede el temor, el miedo humano, transformarse en un temor reverencial a Dios? La palabra de Dios nos da la respuesta, hermanos amados. Mateos 22, versículo 37. La palabra de Dios dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Fíjense, Dios exige una vida consagrada. Una vida totalmente entregada a Él. Quiere decir una vida con reverencia, con temor a Él. Pero la pregunta siguiente viene, ¿pero cómo podemos amar a Dios? Y podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. La primera epístola de Juan en el capítulo 4, los versículos 18 al 19, nos enseña lo siguiente. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Quién es ese perfecto amor? Dios. Dios es amor. Y Él nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo. Todos los conocemos este versículo. Y por esa razón, nosotros también podemos amar a Dios y al prójimo, porque el amor viene de Dios. Y es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Que todos creyentes, todos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo, con ese sello indeleble. Lo que Dios pone, nadie puede quitar. Proverbio 15:33 nos enseña, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Hermanos, si tememos a Dios, entonces vamos a ser partícipe
de su sabiduría, no de la sabiduría humana que no sirve para nada. Es la sabiduría de Dios, por medio del temor de Dios. Y para recibir honra de parte de Dios, tenemos que ser humildes, como el Señor ha sido manso y humilde. Pero también el mismo Señor nos enseña cómo podemos probar, testificar nuestro amor hacia Él. Y me refiero a Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, si yo amo a alguien, yo trato de no hacerle daño. Yo trato de complacerle. Y si Dios me manda sus estatutos y yo amo a Dios y digo que Dios está dirigiendo a mi vida, mi testimonio tiene que ser que yo guardo las instrucciones de mi Señor. Al Señor no se puede discutir. A las órdenes de Dios, nuestra respuesta como creyentes, como hijos de Dios, tiene que ser: Señor, sí, Señor. Pero qué hermoso, amados. Y ya estamos casi finalizando. En Isaías 41, 10, vemos lo siguiente. No temas. Y ya en mensajes anteriores hemos dicho, en la Biblia aparece aparentemente cerca de 365 veces: no temas, no temáis, no tengan miedo. Una vez por cada día. Porque no hay un solo día en el Dios quisiera que tengamos miedo. Reverencia a Él, sí, todos los días, 24/7. Pero temor como miedo, no. No temas, porque yo estoy contigo. Se refiere al pueblo de Israel. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el mismo Señor Jesús lo confirma momentos antes de ascender al cielo, cuando según Mateo 28, en la última parte del versículo 20, dice a los apóstoles y a nosotros todos: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por tu divina provisión, y te pedimos perdón por nuestras ofensas. Pero te damos gracias por esa enseñanza de hoy, Señor, porque tú eres el único que puede cambiar ese temor de miedo, de pánico, en el amor reverencial que tú te mereces, como Dios Santo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú estás gobernando a nuestras vidas y por ende tú te mereces toda nuestra honra y gloria. Te alabamos y te adoramos. En este momento, hermano, yo quiero también orar por ti, que estás en aflicción, que estás en pruebas, que estás pasando por un momento difícil.
Padre Celestial, en este momento te ruego muy especialmente por todos los hermanos que están ahora mismo en pruebas, afligidos en enfermedades o han perdido en esta instancia un ser amado. Consuela su corazón, dele fuerza, dele resignación. Permite que tú, tocando su corazón, ellos se levantan con nuevas energías como águilas, que prendan ese vuelo majestuoso bajo tus alas de protección. Pero también, amado oyente, ¿estás seguro que tú tienes el temor reverencial de Dios? ¿O tú vives sumergido en el temor, en el pánico del mundo? Ahora es el momento, hoy mismo, porque Cristo viene. No sabemos cuándo, y tal vez mañana ya tú no tienes tiempo para hacerlo. Hágalo hoy. Llega a los pies de Cristo para que tú puedas sentir el amor de Dios, que tú puedas sentir ese temor reverencial a Dios. Ser cristiano no quiere decir que no vamos a tener pruebas en el mundo, claro que no. No vamos a vivir en una esfera de cristal intocables. Para nosotros cristianos, para nosotros hijos de Dios, tenemos la misma condición de COVID-19. No ha cambiado el COVID-19 por mí ser hijo de Dios. Pero yo he cambiado. Dios me ha cambiado. Dios me permitió de cambiar frente a esa crisis. Y yo te invito, amado oyente, confiese que eres pecador, que te arrepientas y quieres llegar a los pies de Cristo para gozar la vida en el Señor. A continuación, vas a ver una oración. Abre tu corazón con sinceridad. Haga esa oración. Hable con Dios. Acepte al Señor Jesucristo como tu Señor. Pero también, Padre Santo, vamos a orar por nuestras eminencias, como tú lo mandas, Señor. Guarda a todas las eminencias, al presidente, a los ministros, a los científicos, a los médicos que forman parte de ese equipo dentro de la situación actual de la emergencia nacional, para que tú lo guíes, que te conozcan, que sigan tus mandamientos y puedan tomar las decisiones necesarias con toda sabiduría y responsabilidad para el bien de nuestro país. Te pido también para la semana que comienza hoy que tú nos proteges, Padre Santo, que tú nos cuidas, que tú nos guardas, que tú nos provees y que nunca faltes en nuestro hogar. Te damos gracias por todos aquellos que están trabajando en esa crisis, como son todo el personal médico, enfermería, laboratoristas, auxiliares, administrativo, personal de aseo en los hospitales, en los centros de salud, Señor. Los policías, Señor, que cuidan día y noche de nosotros, Señor. Pero también aquellos que brindan algún servicio, como los taxis, como los buses, como el metro, Señor. Y también te pido ya por aquellos negocios que han abierto este miércoles, que comienzan poco a poco, tal vez con una reactivación de nuestra economía nacional. Protege a cada trabajador que está ahora en la calle de su casa, yendo al trabajo y trabajo a su casa. Protégelo, cuídalo, que nada malo lo pases y que pronto podemos
en el tiempo tuyo, Señor, volver, como dice, a la nueva normalidad. Tampoco sé cuál fue la vieja normalidad, pero aceptamos y respetamos todo lo puesto por nuestras autoridades. Dios sigue bendiciendo.